Bueno, vamos a seguir con la segunda clase para la materia de bases neurofisiológicas del desarrollo, con el tema de generación, conducción y transmisión de la información del sistema nervioso. Vamos a saltar, digamos, del material que tenían, la primera parte, que ya lo vimos en la clase o en el video anterior que tienen, que son las células gliales, la fisiología de la neurona, que eso ya lo hemos visto o está desarrollado en el video anterior. De esta manera nos vamos a centrar un poco más en cómo se genera la información, o sea, cómo se genera en realidad un estímulo en el cuerpo y cómo es conducido de un lugar a otro, y también, o sea, decir con qué fuerza o con qué energía, que es la energía eléctrica, de qué manera se conduce la información, y por último cómo se transmite. Cuando hablamos de transmisión vamos a hablar más que nada de la transmisión entre comunicación entre neuronas, digamos, ¿sí? Eso básicamente. Bien, entonces empezando con lo primero, que es lo que es la generación, digamos, vamos a hablar de lo que es el acto reflejo. Hay, como dice, un receptor cutáneo, o sea, un receptor sensitivo, sensorial de la piel, que es el primero en recibir la información. Es decir, que está en contacto con una primera neurona, que es una neurona sensorial. Cuando habíamos hablado de los tres tipos de neurona, habíamos hablado de que había una neurona sensorial, una motora y una interneurona o neurona de asociación también, que se suele llamar, que son las que van a hacer el pase de información, digamos, pero básicamente las que más van a actuar van a ser la sensorial y la motora. De esta manera, esto hace que en la neurona sensorial pasa la información a través de la médula, porque esto es un reflejo, el acto reflejo generalmente se lleva a cabo, o sea, se procesa la información como centro integrador en la médula espinal, y hace que lo comunique una neurona motora a través de lo que se conoce como el proceso de sinapsis, que ya hemos hablado de eso. Esta neurona entonces motora se comunica con la placa motora muscular, digamos, y como resultado de esta última sinapsis se retira el dedo rápidamente, como tienen ahí en la figura, digamos, que tienen abajo, digamos, y la persona en realidad está con una vela, y esa información que es captada en el dibujo de arriba manda, digamos, la señal hacia la médula espinal. Eso hace que en la médula se produzca, digamos, esta transmisión, o sea, se conduce a través de esta neurona sensorial hacia la médula, se transmite la señal, ¿sí? Y se vuelve, digamos, se genera una respuesta para que se retire la mano en este caso. Bien, entonces, para hablar de cómo se genera, digamos, la información, digamos, perdón, cómo se genera un estímulo en realidad, ¿sí? Lo que vamos a hablar primeramente es que dentro y fuera de las neuronas existen unas partículas, ¿sí? Cargadas eléctricamente, que son átomos, que son los que vamos a llamar iones, ¿sí? Iones, que dice ahí con carga eléctrica, son partículas con carga eléctrica. En algunos casos vamos a tener carga positiva, como pone acá el sodio y el potasio, y en otros negativa, como en el caso del cloro o el fósforo, digamos, ¿sí? Así entonces, las neuronas en su interior van a acumular, digamos, como dice ahí, una mayor cantidad de iones por lo general negativos, es decir, y por fuera positivos, ¿sí? Es decir, que la neurona, como ven ahí en el dibujito, que la neurona sería, o la célula sería, digamos, ese redondel, digamos, que hay, tendría dentro iones con carga básicamente más negativa, y por fuera pues, con carga positiva. Esto quiere decir que la neurona va a estar como en un estado de reposo, digamos, es decir, sin que nada del exterior la haya excitado. Entonces, cuando la neurona está en reposo, tiene una concentración negativa que se refiere más o menos a lo que corresponde más o menos a menos 70 milivoltios, digamos. Si hablamos de milivoltios porque hablamos de electricidad justamente.
este valor de diferencia de potencial se conoce como potencial de reposo, es decir, que la neurona está en reposo en ese momento, cuando está en este voltaje, en un voltaje de menos 70 milivoltios, digamos. Cuando llega el estímulo, ¿sí? En el caso que poníamos de el arco reflejo, es decir, que eso, cuando nos pinchamos la mano, o cuando, que sería el estímulo, cuando nos quemamos, ¿sí? O acercamos la mano a algo caliente, de esta manera se genera, digamos, un estímulo, ¿sí? Y las dendritas, dice, y el soma se modifican, o sea, modifican la permeabilidad de la membrana de la neurona. Es decir, que la permeabilidad quiere decir justamente que permiten que entre, que sea más permeable la neurona a que ingresen iones dentro de ella. De esta manera se produce la entrada o salida de iones, entonces cambia la carga de la eléctrica, digamos, de la célula o de la neurona. Es decir, cambia lo que se llama el potencial. Así, de esa manera, lo que estamos diciendo es que se va a volver quizá más positiva porque entran iones con carga positiva y salen iones con carga negativa, ¿sí? De esta manera, a través de distintos canales, digamos, que tiene la neurona. Dependiendo mucho entonces del tipo de estímulo que se reciba, esta diferencia, digamos, de potenciales puede aumentar o disminuir, digamos, ¿sí? Es decir, si se produce la salida desde, como dice ahí, desde las neuronas, dice, de iones de potasio, por ejemplo, que son negativos, o la entrada de cloro, es decir, entra cloro, lo que genera es un aumento de la negatividad, es decir, la neurona se va a volver más negativa en el interior. Entonces esto va a hacer que el resultado de potencial de adentro con el afuera se conoce como hiperpolarización, cuando se negativiza, digamos, la neurona. Cuando la neurona se vuelve más negativa, hablamos de una hiperpolarización, digamos, ¿sí? Si la llegada del estímulo en cambio produce el ingreso de iones de sodio, por ejemplo, que son positivos, esto va a disminuir esta diferencia de carga entre lo que es el interior y el exterior, como decíamos recién, y va a generar que la neurona se vuelva más positiva, justamente, al contrario del caso que hablábamos recién de la hiperpolarización. Y esto se va a conocer como despolarización de la membrana. Así, de esta forma, digamos, el potencial se va a desplazar. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a correr de esos menos 70 milivoltios que estaba, esos valores de menos 70 milivoltios, y se va a empezar a volver más positiva, ¿sí? Cuando el estímulo es fuerte, digamos, como para modificar esta carga y supera un valor de umbral, ¿sí? El umbral quiere decir que cuando pasa, digamos, esa carga, se va a producir un potencial de acción. Si no llega, digamos, a esa carga, no se va a producir un potencial de acción. Entonces siempre se atraviesa ese umbral, se genera un potencial, o sea, es decir, se termina de despolarizar completamente. Si no se da, digamos, este fenómeno de que atraviese el umbral, simplemente queda en estado de reposo. El estado de umbral, más o menos ahí como lo marca, es cercano a los menos 55 milivoltios, digamos, es decir. Y cuando pasa, digamos, esos menos 55 milivoltios, se va a generar, digamos, ya un potencial de acción. Así vamos a ver que esto se llama ley de todo o nada, es decir, porque solo dice si el movimiento de iones se produce una disminución en la negatividad de las neuronas que supere ese valor umbral, se produce el potencial de acción. Si disminuye la negatividad, pero no se llega a ese valor que decíamos menos 55 milivoltios, no se va a producir, digamos, el potencial de acción. Por eso se llama ley del todo o nada, es decir, si lo atraviesa, se va a generar, si no lo atraviesa, no se va a generar. Ahí vamos a ver en el gráfico, justamente tenemos cuando se da la generación, tenemos que ahí va de menos 70, el umbral, fíjense que está ahí con línea punteada, en menos 55. Cuando se da el estímulo, si lo atraviesa, pasa, digamos, directamente el umbral y llega, digamos, a producirse el potencial de acción, donde la neurona se va a volver mucho más positiva. Y ahí se dispara, digamos, y en un momento. Si esto, acuérdense que siempre se va a dar en milésimas de segundo, por lo tanto, digamos, es bastante rápido el potencial. Y luego, digamos, de que se produce ese potencial, disminuye, digamos, de vuelta y se vuelve, digamos, a un estado de reposo.
en realidad, después vamos a hablarlo cuando hablemos de la conducción, que en realidad entra en un periodo que se llama periodo refractario. Pero bueno, quedémonos con esto, que es justamente el potencial de acción que se genera, digamos, cuando se atraviesa el umbral y se da en esto que se llama la ley del todo o nada, ¿sí? De esta manera, digamos, se vuelve más positiva. En cuanto a los valores, se pueden encontrar distintos valores en distintos libros, es decir, menos 70, menos 77, menos... Pero básicamente, incluso el valor de umbral también puede variar, pero básicamente podemos hablar entre 13 parámetros. Si no tenemos claro eso, o no está tan claro, digamos, desde a modo general, pero básicamente es todo lo mismo, digamos. Bien, así, digamos, se produce esta generación, ¿sí? Que lo que va a hacer justamente, si lo vemos ahí estamos viendo lo mismo, digamos, ¿sí? En este dibujo, que es lo que hace, está en potencial de reposo, y la modificación, digamos, la entrada de iones, ahí como que está acercada, digamos, esa partecita del axón de la neurona, se va viendo ahí como esos iones que están por fuera y tienen iones de, por ejemplo, de potasio, de sodio, digamos, ¿sí? Los que están por fuera, y adentro tenemos los de cloro, bueno, algunos de potasio que van entrando o que van saliendo, y esos canalcitos, digamos, que tenemos negros y azules, que son justamente los canales que permiten la entrada y salida de los iones. Sería como lo mismo, pero viéndolo como pasa, digamos, en el gráfico, como pasa en la neurona propiamente. Bien, otro término que es el de conducción, digamos, ahí por ejemplo vamos a ver que el potencial de acción en general se conduce de forma saltatoria. ¿Qué quiere decir esto de forma saltatoria? Es decir, que se desplaza no de manera continua, sino que va como en saltitos, digamos. ¿Y qué quiere decir que va como en saltitos? A lo largo de toda la análisis de las neuronas, sino que ello se va produciendo solo en unos espacios definidos, donde la membrana no se halla recubierta por mielina. Cuando vimos en la clase anterior la definición, la morfología, digamos, de la neurona, decíamos que la neurona tenía en su axón estaba recubierta, digamos, por esta sustancia grasa que era como mielina, que tenía como esos chorizos, y entre medio de eso se encontraban esos nódulos, esos nódulos que se llaman nódulos de Ramberg. Justamente ahí, digamos, donde no está mielinizado, es donde se va a producir la apertura y el cierre de los canales. Es decir, que ahí es donde se va a producir la entrada y salida de los iones, ¿sí? De esta manera, con la entrada y salida de los iones, se va a ir haciendo de modo saltatorio, porque la mielina también funciona como aislante. O sea, aparte de que aumenta la conductividad, va a producir como un efecto de aislamiento, digamos. Entonces, en esos lugares donde está recubierto con la mielina, no se va a producir la apertura y cierre de canales, digamos, ¿no? Sino justamente donde no está recubierto. Por eso se llama una conducción que se llama saltatoria, ¿sí? Porque va saltando de un nódulo al otro, como van viendo, como se ve ahí en el dibujo de abajo. Es importante también, dice ahí, recordar que el potencial de acción se desplaza en una única dirección, es decir, desde las dendritas hacia el botón terminal, es decir, desde donde se conecta, digamos, una neurona con otra, que puede ser de la dendrita con el axón, y eso va hacia el botón terminal, digamos, ¿sí? Que sería donde termina, ahí donde está el dibujito al lado de donde dice vaina de mielina, a donde termina, eso sería la terminal axónica, ¿sí? Entonces la membrana, luego de despolarizarse y producir el potencial de acción, entra en esto que decíamos que es un periodo refractario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entra en un periodo refractario, se da esto para que no se puede volver a producir un nuevo potencial de acción en ese momento. Como vemos que ahí en la sinapsis saltatoria, tenemos que la sinapsis, como es saltatoria, va de un nódulo al otro, ¿sí? Cuando pasa un nódulo, en el anterior, digamos, ya se está produciendo este periodo refractario, ¿sí? Porque la señal no puede, es decir, que la señal no puede volver atrás, o sea, sino que va en una única dirección,
y que tampoco permite inmediatamente, digamos, el ingreso de un segundo potencial de acción, ¿sí? Rápidamente, sino que tiene que esperar, digamos, hasta que se vuelvan, digamos, a, a dar las condiciones para que se produzca un nuevo potencial, que quiere decir que los canales estén disponibles para justamente volver a abrirse y hacer este intercambio de iones que decíamos al principio. Cuando la conducción también tenemos otro tipo de conducción, que es la conducción continua, ¿sí? Cuando la conducción es continua, quiere decir que se da en neuronas que se llaman amielinizadas, quiere decir que no están recubiertas por mielina. Ahí tenemos una diferencia en el dibujo de abajo de los dos tipos, digamos. Fíjense que en la continua, esos puntitos que rodean, digamos, a la neurona, al axón de la neurona, están todos por todos lados, a lo largo de todo el axón, digamos, ¿sí? En cambio en el otro tenemos las vainas de mielina, por eso en esta va a ser continuada, en donde la transmisión del impulso es mucho más lenta, pero continúa, digamos, es decir, ¿se entiende? Es decir, quiere decir que paradójicamente, ¿sí? La conducción saltatoria es mucho más rápida, ¿sí? que la conducción continua. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque justamente cuando se abre, o sea, fíjense que en la conducción continua, en el dibujo, todos esos puntitos negros que están, decíamos, son iones que están esperando para abrirse. Y abajo, en la neurona, lo que recubre el axón, tenemos todos los canales. Entonces, la conducción continua implica de alguna manera que se abran muchos más canales, ¿sí? En cambio, en la conducción saltatoria simplemente se van a abrir los canales de esos nódulos, es decir, de esos espacios pequeños que tenemos ahí. Por lo tanto, al necesitar mayor apertura de canales, tarda más, digamos, en conducirse la señal. En cambio, en la otra, justamente por estar con la vaina de mielina, con este aislante, hace que la conducción sea mucho más rápida, porque implica menor conducción de señales. O sea, perdón, menor apertura de canales sería. Bien, vamos a lo último de los términos, que es la transmisión, ¿sí? Cuando hablamos de transmisión, hablamos de que el estímulo excita a la neurona sensorial, dice, la cual transmite la información a la neurona motora, ¿sí? Esto que hablábamos al principio del arco reflejo, ¿sí? Es decir, y esta neurona, digamos, a su vez transmite la información a la placa motora que origina la respuesta, que es la que habíamos hablado de retirar el dedo, por ejemplo, ¿sí? En ese momento. Entonces, decir que la transmisión en la transmisión, digamos, entra en juego lo que es la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Vamos a ver entonces, o vamos a indagar un poquito más en cómo se conectan, digamos, se conecta una neurona con otra y cómo se transmite la señal, ¿sí? De alguna manera. Justamente para esto, lo que vamos a hacer es hablar de que en el soma, ¿sí? O sea, en el cuerpo, ¿sí? De la neurona y en el botón terminal se realiza la síntesis de los neurotransmisores, ¿sí? Que son como pequeñas sustancias químicas responsables de transmitir, dice, la información de una neurona a la otra, es decir, que van a ser como mensajeros, ¿sí? Lo que hablamos siempre cuando hablamos de los neurotransmisores son como unos mensajeros químicos que justamente lo que hacen es transmitir esa conducción que venía desde una neurona a la siguiente. Ahí tenemos algunos ejemplos que no sé si más o menos se pueden apreciar. Y o sea, los neurotransmisores más conocidos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son la acetilcolina, el GABA, la glicina, el glutamato, la dopamina, la histamina, la noradrenalina, la serotonina, que son básicamente los neurotransmisores más estudiados, ¿sí? Hay muchas sustancias, digamos, dentro del cuerpo, o sea, muchas de estas sustancias de tipos de neurotransmisores. Pero bueno, básicamente las que más son estudiadas son estas, ¿sí? Y son las que más se ha estudiado en cuanto a que cada una tiene como vías determinadas dentro del sistema nervioso y aparte también que las funciones, digamos, que realizan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que la acetilcolina va a estar presente básicamente en casi todas, en lo que son las uniones neuromusculares sobre todo,
aparte de tener también relación con el aprendizaje, la memoria. La serotonina va a tener que ver con el estado de ánimo, lo mismo que la dopamina. Pero bueno, básicamente la dopamina también va a estar involucrada en el control voluntario de los movimientos. Pero bueno, en general tenemos de alguna manera distintas funciones dentro de los neurotransmisores que no vamos a ahondar, digamos, ahora, pero para ir conociéndolos, ¿sí? Así, entonces hablamos de estos neurotransmisores que sintetiza el soma y la terminal sináptica. La llegada del potencial de acción, dice, al botón terminal desencadena justamente cuando viene esta conducción que veníamos hablando, que es saltatoria, o sea, continuada. Cuando llega, digamos, al botón terminal, va a hacer que se abran algunos canales que son los canales de calcio. ¿Sí? Los canales de calcio, lo cual dice induce a la migración de estas vesículas. Los neurotransmisores están almacenados en vesículas. ¿Qué quiere decir esto? En esos pequeños compartimientos que vemos ahí verdes, esas son vesículas. Y dentro, si se puede apreciar, contienen lo que son los neurotransmisores, sea del tipo que sea, ¿sí? De alguna manera. La apertura del canal de calcio, justamente, o la apertura de los canales de calcio, el calcio lo que va a hacer acá es avisar de alguna manera va a funcionar como una especie de mensajero también, y va a hacer que la vesícula se fusione con la membrana, ¿sí? La membrana de esta neurona presináptica, ¿sí? De alguna manera. Como ven ahí, digamos, esto es como un proceso que se va dando, ¿sí? Y esta fusión hace que se abra esa vesícula y pueda liberar los neurotransmisores en el espacio sináptico, ¿sí? Esa liberación hace que esos neurotransmisores que quedan ahí no quedan, digamos, solamente ahí, sino que van a pasar a unirse, ¿sí? A los receptores de la siguiente neurona. Dice, luego de ser liberados al espacio sináptico, los neurotransmisores son captados por los receptores, que son también pequeñas moléculas proteicas, son proteínas que se encuentran en la membrana de la dendrita. Así están como atravesados en la membrana de la dendrita, de la otra neurona, de la neurona que se llama postsináptica, porque es a la que se le va a transmitir este mensaje para que continúe, ¿sí? O se despolarice también y continúe de alguna manera el mensaje, ¿sí? En realidad la conducción del impulso nervioso sería. Ahí lo tenemos, digamos, cómo se hace los receptores que tenemos en la membrana, si lo ven en el primer dibujo, ¿sí? Abajo. Y después tenemos ahí algo más específico, que son como el neurotransmisor, ¿sí? Que ven ahí, uno que está en amarillo, por ejemplo, se une al receptor, ¿sí? Ahí. Y en el otro también tenemos el dibujo de al lado, que está en verde, también tenemos lo mismo, digamos, el mismo proceso. Se une, digamos, el neurotransmisor al receptor. Ahí la única variación, o sea, porque está en dos partes distintas, porque vamos a encontrar, que esto tampoco lo vamos a desarrollar en este momento, que es que hay distintos tipos de receptores, ¿sí? Receptores que son metabotrópicos y receptores que son ionotrópicos. El receptor, básicamente para resumirlo, el receptor ionotrópico, básicamente muy resumido, directamente el neurotransmisor produce la apertura de los canales, ¿sí? De los canales para que se vuelva a producir el potencial, se abran los canales y entren estos iones positivos para despolarizar a la neurona. En el caso de los receptores metabotrópicos, vamos a hablar de que actúan por un fenómeno que se llama por segundos mensajeros, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que tiene un paso más. Se une el neurotransmisor al receptor y el mismo receptor es el que desencadena, digamos, una señal hacia una proteína, otra proteína, que va a ser la que va a sintetizar este segundo mensajero que va a llevar el mensaje. Si es como que hiciera un paso más simplemente. Pero bueno, no vamos a entrar, digamos, en esto porque no es lo más importante de la parte esta de la clase. Bien. En la transmisión también, para ir terminando, vamos a decir que si la neurona se despolariza, entonces comienza un nuevo potencial de acción que se conducirá a lo largo del axón a la segunda neurona hasta llegar a su botón terminal e iniciar un nuevo proceso de sinapsis al interactuar con las dendritas de nuevas neuronas. Es decir que
Esto que veíamos, es decir, si el mensaje es o sea, el mensaje que trae ese neurotransmisor es para que la neurona abra los canales que son positivos, se va a producir una despolarización. Por el contrario, dice, si la interacción entre la neurona y el receptor, entre el neurotransmisor y el receptor, desencadena la hiperpolarización de la neurona, no se va a generar el potencial de acción. Es decir, que si el mensaje que trae ese neurotransmisor es de cerrada de los canales positivos y apertura de canales negativos, la neurona se va a hiperpolarizar, es decir, se va a volver más negativa para poder producir así, o sea, poder no producir un potencial de acción, sino que sería, en vez de estimularse, sería inhibirse, digamos, en ese caso. Bien, dentro de los tipos de sinapsis, si no hablamos de sinapsis eléctricas o químicas, como habíamos hablado en el video anterior, sino que vamos a hablar de tipos de sinapsis en cuanto a las uniones que se pueden dar, ¿sí? Porque una neurona ahí se puede estar transmitiendo información a través de este proceso e librar neurotransmisores con otra neurona, eso ya lo sabemos, pero también con una placa motora, con una glándula. Es decir que, fíjense esto, solo se requiere, dice, que la estructura postsináptica, es decir, a donde está llegando, o sea, donde se están liberando esos neurotransmisores, tenga receptores específicos para recibir esos neurotransmisores. Y eso va a generar un potencial, digamos, de acción o una acción determinada. En el caso que vemos allá abajo, tenemos una unión de una neurona con una placa motora, ¿sí? Con una fibra muscular, que es lo que decíamos. Generalmente este proceso está mediado por el neurotransmisor involucrado en este caso siempre es la acetilcolina, que participa, digamos, en estas uniones neuromusculares. De hecho, entonces justamente va a ser este neurotransmisor involucrado el que le va a mandar el mensaje a la placa motora de que se contraiga, de que se relaje, digamos, y depende del movimiento que se esté generando en ese momento. Bien, así de esta manera entonces encontramos aparte también que las sinapsis que presentan mucha variabilidad en cuanto a los puntos de interacción, es decir, en qué lugares se conectan. Bueno, por el momento solamente definimos los tres tipos más comunes, que son la axodendrítica, es decir, que interactúa el botón terminal de una neurona con la dendrita de la siguiente neurona, es decir, el axón con una dendrita. Axosomática va a ser la interacción del axón unido al soma, es decir, al cuerpo de la neurona, ¿sí? De la neurona siguiente. Y axoaxónica es la interacción justamente de dos axones, digamos, ¿sí? Con el axón de este botón terminal con el axón de la siguiente neurona. Ahí lo vamos a ver entonces en un dibujo, donde vemos ahí en la primera, que dice es la dendrita, la primera que tenemos que es axosomática, ¿no? Sí, para aclarar, y ahí abajo de donde dice dendrita vemos el cuerpo de la neurona y los axones que están conectándose con esa. En la otra vemos la axodendrítica, en la del medio, que vemos la espina dendrítica y el axón que está llegando, digamos, allá arriba. Y por último, la axoaxónica, digamos, que es el axón que está en la parte de abajo con otro axón que se está interconectando. Bueno, esto es todo entonces por ahora. Cualquier duda que se va teniendo, me van escribiendo al mail.